¿ya? Ahora, si tú me preguntas por Japón, Estados Unidos, países de Europa, su producción es mucho, obviamente, mayor que la nuestra, ya que se centran en lo que es producción de bienes. ¿Mm? Por ejemplo, aquí en el Perú, tú no ves la producción de automóviles, no se aprecia la producción de naves espaciales, ni siquiera la producción de celulares, por ejemplo. ¿Mm? Entonces lo compramos esos productos ya hechos de otros países, principalmente de quién, China, por ejemplo, ¿no? Es uno de ellos, Estados Unidos también es otro. Entonces, a pesar de, inclusive, profesor, y acá no producimos, producimos calzados, por ejemplo, ¿no? Una variedad, pero aún así compramos de otros países. Producimos vinos, pero aún así compramos de otros países. Producimos prendas de vestir, pero aún así compramos de otros países. Profesor, por es parte de la competencia, claro que sí, pero démonos cuenta algo, ¿quién tiene ventaja? La producción de otros países, porque el Estado, el gobierno de esos otros países reciben apoyo a sus productores, cosa que acá lamentablemente no se aprecia. Y algo muy claro, chicos, es en cuanto a la producción de vacunas, que aquí en el Perú muy bien se pudo haber realizado, pero que el Estado no apoyó en ello. Prefirió comprar vacunas, traer vacunas de otros países. Vemos esa diferencia, chicos. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, vamos a tocar más acerca de la producción. Ampliamos un poco más. Bueno, ahí está. ¿De qué trata? ¿De qué consiste la producción? Utilizamos factores productivos. Utilizamos los recursos que todo empresario necesita para producir. ¿Correcto? ¿Ya? Todos los recursos que necesita. Los factores productivos, los recursos que todo empresario necesita para producir, ya sean bienes, ya sean servicios. ¿Correcto? ¿Ya? Un ejemplo, ahí te indico pues el 2020 comparado al 2019, ¿no? Si estás viendo ahí el dato que te estoy indicando, la producción acerca de smartphones, la fabricación, producción de smartphones se ha visto reducida el año pasado, todo se sabe, se entiende el motivo, pero estamos viendo, estamos hablando pues una reducción de 1.250 millones de smartphones producidos en el 2020, ¿no? 1.250 millones de smartphones producidos en el 2020. Y obviamente que en el 2019 hablamos de 1.400 millones, y ese es un valor aproximado nada más. Entonces, fíjate, pues, la producción, estamos hablando de millones de smartphones que se están generando en el mundo entero. ¿No? ¿Y qué recursos utilizarán pues estos países como China? ¿No? ¿Por qué empresas son las fabricantes de smartphones? Tú debes conocer, pues, ¿no? LG, tienes Apple, tienes Samsung, por ejemplo, otras más. Hay cerca de 10, si no me equivoco, en el mundo. Esas enormes empresas que se dedican a la producción de smartphones el día de hoy. ¿Qué recursos utilizarían? Pues, ¿no? Por ejemplo, hablamos de aluminio. Yo hablo de aluminio, por ejemplo, algún otro metal sería, pues, por ejemplo, ¿qué más? A ver, el aluminio es bueno, es un elemento, un material principal. Y otros materiales más que sin duda tienen que ser necesarios para que se hable de esta producción masiva de este producto. Me refiero a los smartphones que se están viendo acá. Entonces, esa es la idea clara de lo que es la producción el día de hoy. ¿Ya? Utilizar factores productivos, utilizar recursos, ¿ya? Para que se logre generar, ya sean bienes o en todo caso servicios. ¿Correcto? ¿Qué más? Otro alcance es hablar de los factores productivos. Usted dijo, profesor, aquí en la producción se utilizan factores productivos. Entonces, lo que te dije, recursos que se utilizan para generar bienes o servicios son tan indispensables, son tan necesarios para que todo empresario lleve a cabo su producción. ¿Correcto? Eh, bueno, los factores productivos, acá vamos a indicar cuáles son, cuáles vienen a ser, ¿correcto? ¿Ya? Vamos a hablar de dos grupitos de factores productivos, dos grupos, ¿ya? Indicar sus características y darte un ejemplo de ellos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, tenemos por acá los clásicos, el primer grupo, los clásicos. Los clásicos se entiende que son los indispensables, son aquellos recursos que se van a utilizar directamente, ojo, un uso directo para producir, como repito, un bien o un servicio. Estos factores, tienes acá el primero de ellos, el factor naturaleza, que, profesor, en la parte práctica me estoy refiriendo a la materia prima. ¿Ya? La parte práctica es materia prima.
¿no? Necesario para que toda empresa produzca. Características de este factor naturaleza, ¿ya? Viene a ser 3 características. Es pasivo, es condicionante y es originario, ¿ya? Pasivo, condicionante y originario. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál de esas 3 características, si te llegan a preguntar en un examen, en una práctica, sería la más importante? Y la más importante sería condicionante. El mismo nombre te dice, ¿no? Para que yo pueda producir, en este caso, muebles, ¿cuál es la condición para que yo pueda producir muebles? Profesor, que se tenga madera, ¿ya? Pero la madera, todavía, pues, la madera es algo ya procesado, porque ¿de dónde obtenemos madera? Obtenemos madera de los troncos de árboles. ¿Mm? O, por ejemplo, ¿cuál es la condición para que yo pueda producir, por ejemplo, conservas de atún? Obviamente, profesor, hay que tener el atún, que sería el atún que lo obtenemos justamente del mar, ¿no? Entonces, ese es justamente hablar del factor naturaleza, de la materia prima, ¿ya? ¿Qué más? Tienes el factor trabajo y sus características, activo, determinante y originario, ¿ya? Ahí tienes un ejemplo. Cuando hablas de factor trabajo, te están hablando, digamos, de obreros, empleados, ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál de esas 3 características es la más importante? Determinante. ¿Por qué? Porque con este factor se está directamente generando bienes y servicios. Directamente se están generando bienes y servicios, ¿ya? Y el otro factor, el factor capital, cuyas características tienes ahí, derivado y auxiliar. Ya, un ejemplo de capital, hay muchos ejemplos, sería pues hablar de qué, del dinero invertido. Todo empresario tiene que invertir dinero para producir, que se entienda eso. Y profesor, y aparte, todo empresario tiene que, aparte de invertir dinero, tiene que invertir maquinarias, equipos, herramientas, locales, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero una forma de tener pues estas máquinas, equipos, es primero que disponga de un dinero, ¿no? Tenga primero el dinero, y ese dinero, ¿de dónde el profesor lo consigue? De sus ahorros que el empresario haya hecho por años atrás, o si no, ese dinero lo ha obtenido de un préstamo del banco, pues, ¿no? Entonces, ese dinero, ya una vez conseguido, obtenido por el empresario, lo invierte para que lleve a cabo su producción, comprando máquinas, equipos, herramientas, etc. ¿Está bien? Ahora, de las 2 características que aprecias del capital, derivado y auxiliar, ¿cuál es el más importante? El más importante es auxiliar. El nombrecito creo que te lo dice, ¿no? Ayuda. Ayuda al hombre a producir. Pues el hombre no es nada si no tiene maquinarias, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, un empresario, un trabajador textil de gamarra no puede producir polos si es que no dispone de máquinas de coser. Por ejemplo, entonces ahí está, auxiliar. ¿Ya? Entonces, ese primer grupo te habla de los clásicos. Esos 3 elementos no pueden faltar para la producción de bienes, ¿correcto? El otro grupo, ya sería en este caso hablar de quién, hablar de el grupo de factores productivos modernos. Y aquí tenemos a 2 de ellos. La empresa, por un lado, y dice que la empresa es organizador. ¿Qué significa, profesor, que sea organizador la empresa? Es que nos damos cuenta que la empresa, si va a producir bienes, tiene que reunir y combinar, ¿qué cosa? La empresa, los factores productivos clásicos. O sea, a la empresa tiene que ingresar el factor naturaleza, el factor trabajo y el factor capital. Así la empresa está organizando la producción, ¿correcto? Empresas conocidas, creo yo, la empresa Gloria, es una de ellas, una empresa peruana, líder en la parte de lácteos, por ejemplo, y Southern Perú Copper, que es una empresa minera también que tiene años acá realizando extracción de minerales, pues, ¿no? Algunas empresas como por ejemplo te estoy citando acá. ¿Cuál es el otro? El Estado. El Estado, ¿no? El Estado es el regulador, el que tiene que estar supervisando cómo las empresas están llevando a cabo la producción. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ese es su papel, de regulador. Entonces, al regular, profesor, ¿qué está haciendo? Está el Estado justamente que vigilando, supervisando, pero ¿de qué manera? Con leyes, ¿no? Con sus leyes. Las leyes que le exigen a las empresas, produzcan. Tiene que continuar produciendo, porque si no producen, caen multas, caen sanciones en este caso. ¿Correcto?
Por ejemplo, una sanción sería, a ver, producción, a ver, una empresa que te produzca limones, ya. Pero de repente dicen, a ver, hay un paro de transporte, imaginemos, hay un paro de transporte, ya. Y la empresa, pues, en este caso, acá una empresa de Lima, como vendía limones, pero esos limones venían de otra parte del Perú, de otras regiones del Perú, y al haber paro de transportes en esos lugares, esta empresa que producía limones acá en Lima no lo está produciendo porque no están ingresando a la capital la cantidad de limones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer la empresa? A ver, como algo así como se dio en su momento, si más no recuerdo, hace años atrás, a ver ustedes si me hacen recordar, no recuerdo el año, pero fue el llamado niño, el fenómeno, no era un fenómeno, el niño costero, si no me equivoco. La venta de limones acá en Lima venía principalmente del norte del Perú. Los limones vienen del norte, de Piura, ¿no? Y en Piura justamente fue digamos, afectado por este fenómeno natural, ¿ya? Y eso generó escasez de limones, pues, ¿no? Y llegaban pocos limones a la capital para la venta. ¿Mm? Pero lo que se descubrió es que estas empresas, sí, que estaban acá en Lima, sí disponían de una cantidad suficiente de limones que ya habían ingresado, digamos, meses antes de que ocurra este fenómeno. Pero que estas empresas decían de que no, habían pocos limones y se vendían en menor cantidad, en muy menor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas empresas? Le llaman acaparamiento. ¿Mm? Acaparamiento. O sea, yo tengo productos, tengo limones para vender, pero simplemente planteo el hecho de que no tengo limones y los pocos limones que tengo los vendo a un altísimo precio. Entonces, justamente esas situaciones que a veces suceden en el Perú, muchas empresas aprovechan, ¿no? Tengo para vender, pero quisiera ganar más. Entonces, para que yo gane más, tengo que acaparar, tengo que guardar y hacerme como que la víctima, ¿no? De que tengo pocos limones y esos pocos limones que tengo lo tengo que ofrecer a un alto precio. Entonces, el Estado ahí tiene que estar presente con esas empresas que hacen este delito de acaparar sus productos, teniendo para venderlos, no lo hacen, o lo hacen en menor cantidad, pero interiormente tienen gran cantidad de limones guardados, almacenados, acaparados. Ese es un delito. Entonces, ahí está su papel regulador del Estado. ¿Ya? Bien, ahí tienes entonces los dos grupitos de factores productivos, clásicos y modernos, ¿correcto? ¿Qué más? Por acá el proceso productivo, recuerda que en la producción se está generando, está ocurriendo el proceso productivo. No te confundas proceso económico y proceso productivo. Son cosas distintas, ¿sí? Proceso productivo, te dicen acá, etapas, pasos, donde se transforma la materia prima hasta convertirse en un bien final. ¿Ya? Los pasos que se debe seguir, ¿ya? El profesor, y bueno, dependiendo que uno produzca, pues, ¿no? ¿Cuántos pasos se debe seguir para producir celulares? ¿Cuántos pasos se debe seguir para producir televisores? ¿Cuántos pasos se debe producir para fabricar polos? En fin, depende del producto que voy a producir, hay diferentes pasos, si te das cuenta. No son los mismos para cualquier producto, ¿no? Creo que eso cualquiera lo piensa así. Pero acá para, digamos, uniformizar todos esos pasos para cada producto, decimos que estos pasos o etapas son 4. La primera, materia bruta. La segunda, materia prima. ¿Ya? Debe quedarte claro la diferencia entre materia prima e insumo. Así de sencillo nada más. ¿Ya? Materia bruta, decimos, elementos en su estado natural. Elementos en su estado natural. Elementos de la propia naturaleza. Con esos elementos nosotros no los generamos, sino son propias de la naturaleza. ¿Ya? Materia prima, que son elementos extraídos. ¿Quién lo ha extraído? Nosotros. Nosotros lo hemos hecho gracias a un trabajo. ¿Correcto? O sea, nosotros somos digamos, los creadores, los generadores de materia prima. ¿Está bien? Insumo, elementos transformados, elementos procesados por nosotros también, obviamente.
Y el bien final, que ya sería un elemento apto para el consumo. Ya, o sea, un elemento acabado, terminado. ¿Ya? Muy bien, por acá tienes entonces, por ejemplo, un bosque. Es común ver un ejemplo de bruta, que es todo elemento de la naturaleza misma. Ahí está, ¿ok? Ese bosque, hacemos un trabajo, realizamos un trabajo sobre ese bosque y obtenemos, ¿ya? Obtenemos troncos de árboles, ¿ya? Los troncos, ¿ok? Entonces, sobre ese bosque, repito, ha recaído un trabajo, y se ha obtenido troncos de árboles, ¿ya? ¿Qué más? Ahora esos troncos también, profesor, va a recaer otro trabajo. Va a recaer otro trabajo porque estos se van a convertir en tablas de madera. Ahora lo que yo quiero que te des cuenta es que el trabajo que se ha empleado para obtener troncos de árboles, con el trabajo que se ha empleado para obtener tablas de madera, no es lo mismo. Profe, obvio, pues no es lo mismo. Pues. Uno ha habido mayor trabajo, mayor esfuerzo, mayor desgaste. Mayor trabajo, pues, ¿no? Y justamente es con el insumo. Hay más trabajo que hacer para obtener la madera que para obtener los troncos de árboles. Y ahí termina, no. Sobre la madera va a recaer otro trabajo, o sea, va a haber un mayor trabajo, un mayor desgaste, ¿correcto? Para que se obtenga finalmente un producto acabado, un comedor, por ejemplo, diseñado y todo eso. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Entonces, profesor, en todo el proceso productivo, ¿va a estar presente el trabajo del hombre? Claro que sí. Solamente que ese trabajo no es el mismo en cada etapa. Va a ir de menos a más. ¿Bien? ¿Desde qué momento? En este caso, hablamos de trabajo. ¿Cuándo se obtiene la materia prima? Desde ese momento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ahí viene ese término. Valor agregado. ¿Qué es eso, profe? El trabajo que te acabo de hacer mención. Así de sencillo. Porque si nos ponemos a buscar en internet qué cosa es valor agregado, vamos a encontrar la definición, pero si yo me pongo en tu lugar como alumno o alumna, no quizás le entienda, ¿ya? Porque el valor agregado tiene varios conceptos para economía, para contabilidad, para administración, tiene varios conceptos. Y la idea es que yo el valor agregado lo tenga claro, qué cosa simplemente es, para que yo pueda entenderlo, qué cosa se refiere. Significa que en este caso el valor agregado es el trabajo incorporado. ¿Dónde incorporo un trabajo? Incorporo en el proceso productivo. Cuando estoy, ¿qué cosa? Trabajando para obtener la materia prima, trabajando para obtener el insumo, trabajando para obtener un bien final. Entonces, profesor, lo que usted me quiere decir es que la materia prima ya tiene valor agregado, sí, porque tiene un trabajo que se ha incorporado. El insumo también, el bien final también, pero hay una diferencia, que va a ser ¿qué? De menos a más, ¿ya? El valor agregado va a ser de menos a más. Ahí está. Es el trabajo incorporado. Manejemos, por favor, ese concepto. ¿Está bien? Es el trabajo incorporado. ¿Ya? Entonces, materia prima, pues ahí está. ¿Tiene valor agregado? Sí, es el mínimo. ¿Mm? Por ejemplo, hay otro ejemplo de, ahí ves troncos. Otro ejemplo de materia prima, profe. Tienes el pescado. Otro ejemplo, pescado. Otro ejemplo, profe, minerales. Minerales. Ah, ya. Otro ejemplo, por ejemplo, la leche cruda. La leche cruda, la leche que es extraída de la ubre de la vaca. Ahí está, materia prima. ¿Mm? ¿Y nosotros como país qué hacemos con la materia prima? ¿La transformamos nosotros? No, no se puede transformar, no hacemos eso, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente tecnología. ¿Qué es tecnología? Conocimientos para hacer esa transformación. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda venderlo. Lo vamos a vender a otros países que sí lo pueden transformar. Sí pueden transformar nuestra materia prima. Y así se ha caracterizado nuestro país a lo largo de los años. ¿Ya? Somos un país rico en materia prima, pero no lo podemos transformar. Eso es lo lamentable. ¿Mm? ¿Ya? Pero, profesor, ¿se puede? Sí se puede. ¿Quién dice que no? ¿Es imposible? No. Sí se puede hacer. ¿Qué hace falta? Conocimientos, educación, aquí en el Perú, para que se logre eso y no dependamos de otros países. ¿Mm? Entonces, nuestra materia prima lo exportamos, lo vendemos a China, a Estados Unidos, a Brasil, a países europeos, etc. ¿Mm? ¿Ya?
¿Y en qué lo transforma? En insumo, porque viene la etapa del insumo, pues, ¿no? Viene la etapa del insumo. Y esos insumos, ¿qué hacemos nosotros? Lo compramos, lo compramos. O de repente esa materia prima, profesor, que le vendemos, lo convierten los otros países, en un bien acabado, en un bien final. ¿Qué hacemos nosotros? Lo compramos. Los minerales, ¿en qué pueden terminar? Convertidos en celulares. ¿No te dije? ¿El celular de qué está hecho? De aluminio principalmente. Ya, ese aluminio sale del Perú. ¡Pam! ¿China qué hace? Lo transforma. ¿Japón qué hace? Lo transforma. Estados Unidos lo transforma en un celular, en un smartphone. Un bien acabado. ¿Y qué? ¿Qué hace el Perú? Lo compra. ¿Quién lo compra? ¿Acá quién está? Ni siquiera lo compra una empresa peruana, ojo. Está Movistar, está Entel, está Claro. Son empresas extranjeras que están acá. ¿Y qué hacen esas empresas? Lo venden al peruano y el peruano consume. El peruano solamente le importa consumir. El peruano es buen consumidor. Uf, te consume una cantidad de productos, pero es así, la mecánica. ¿Mm? Y ese es así. Entonces, las etapas del proceso productivo son 4, resumidas: materia bruta, materia prima, insumo y bien final. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, productividad. Otro concepto que hay que también tomar en cuenta. Productividad. ¿A qué se está refiriendo? ¿Ya? A ver, nos dicen acá, es un indicador de eficiencia. ¿Ya? Nos indica la eficiencia del factor productivo utilizado. Por ejemplo, a ver, profesor, si la empresa va a utilizar trabajadores, que tiene que conocer el empresario y sus trabajadores, ¿qué tan eficiente es? ¿Qué tan eficientes son, mejor dicho? ¿No? ¿Qué tan eficientes son? Porque la idea es que todo empresario que vea en un trabajador que produzca gran cantidad, ¿no? Pero en el menor tiempo posible. ¿Mm? En el menor tiempo posible. Y eso va a depender de qué? De las capacidades que tenga el trabajador. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si se utiliza la misma cantidad de factores productivos, o sea, ponte el ejemplo de trabajadores. Ya, a ver, profesor, durante el 2000, a ver, durante el 2018, esta empresa textil llegó a producir, por ejemplo, ponte a ver, 100.000 polos. Por decir un ejemplo, 100.000 polos. 100.000 polos, contando con 100 trabajadores. ¿Ya? 2018. 100.000 polos llegó a producir con 100 trabajadores. 2019, ¿qué logró esta empresa textil durante el 2019? Triplicar esa producción de 100.000 polos. 300.000 polos llegó a producir el año siguiente. Pero, ¿qué se observa? La misma cantidad de trabajadores. O sea, ¿qué ha demostrado de un año a otro estos trabajadores para el empresario? Que han sido eficientes, que han sido productivos. ¿Mm? ¿Y cómo se ha logrado eso? Bueno, probablemente el empresario le ha estado capacitando permanentemente a esos trabajadores, ¿ya? Porque la idea es que el empresario vea que sus trabajadores sean una máquina más para que sigan produciendo. Y el empresario no ve muchas veces el lado humano del trabajador, simplemente que sea una máquina y esta produzca y produzca. ¿Sí? Entonces, vemos esas situaciones que se dan. Y a veces hay que observar también en qué condiciones laboran los trabajadores dentro de la empresa. ¿En qué condiciones laboran? ¿Mm? Yo como empresario me interesa solamente que haya más producción. ¿Ya? Yo veo ese lado, como empresario, que produzca cada año más y más, más y más. Y como vino la pandemia, uy, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a producir menos, voy a perder, pero para que no pierda tanto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que deshacerme de los trabajadores. ¿Mm? Ahí está. No, así de, digamos, de sencillo ve el gran empresario. No se evita problemas, digamos. Hay dos clases de producción, perdón, de productividad. ¿Ya? Productividad media es una, la media, acá está el concepto, a ver. La productividad media, tú estás viendo ahí, hay una formulita, cómo lo obtengo, ¿no? Resulta de dividir la cantidad producida de un bien, esa cantidad producida, por favor, que sea representada con la letra Q, ¿ya? Entre la cantidad de factores productivos empleados. Cantidad de factores productivos empleados. ¿Está bien? ¿Ya? Pero aquí, ¿qué factor productivo vamos a utilizar? Vamos a utilizar al trabajador. ¿Correcto? Trabajador. Porque recuerda que los factores que se utilizan para producir, ¿qué eran? Naturaleza, trabajo y capital. Eran 3. ¿Ya? De esas 3, vamos a elegir una de ellas para trabajar esta parte del tema de productividad media, eligiendo a los trabajadores. ¿Ya?
Entonces, la productividad media del trabajo será el resultado de esa división. ¿Sí? Veamos con un ejemplo que te puede venir en el examen o en la práctica calificada. Ahí está. Esa es la preguntita que te hacen llegar. ¿Sí? Si en un taller textil que cuenta con 5 trabajadores o 5 obreros, producen en ese taller textil 300 polos al día, viene la pregunta, ¿cuánto produce en promedio cada trabajador? ¿Cuánto produce en promedio? ¿Sabes sacar rápidamente el promedio? ¿Ya? Cuando te vienen esa pregunta, es productividad media. ¿Ya? Productividad media es sacar el promedio, nada más, nada más. ¿Ya? Esta, si hacemos uso de la formulita, sería dividir, pues, ¿no? Divides los 300 polos producidos en el día entre la cantidad de trabajadores que han sido, que se han, que están dentro del taller, y sería 60 polos por cada trabajador. 60 polos cada trabajador produce durante el día. Entonces, ahí está. Esa es hallar la productividad media. ¿Qué es lo ideal, profesor? Que obviamente ese promedio aumente para beneficios principalmente del del empresario. Del trabajador no. ¿Cómo le pagará el empresario a esos trabajadores? ¿Cómo le pagará? Claro, la modalidad que usa todo empresario. Te pago por cantidad producida. Si me produces más en el día, te pago más. Si me produces menos, te pago menos. Entonces, eso es lo que beneficia más al empresario. Ahí está. ¿Qué más? Otra clase. Tienes la productividad marginal. Ahí está. Si te das cuenta o te has dado cuenta, es similar a la fórmula anterior para hallar la productividad media. ¿Ya? Solamente que si tú puedes apreciar hay una diferencia, ¿no? Que al lado de las letras que estás viendo ahí, tienes 2 triangulitos. Y esos triangulitos vienen a ser la variación. O sea que para hallar la productividad marginal, ¿cómo lo obtengo, profesor? Obtengo, de acuerdo a la pregunta que me van a plantear, ¿cuánto ha variado la cantidad producida de un bien? ¿Cuánto ha variado? ¿Ya? ¿Y cuánto ha variado la cantidad de trabajadores? También. Ya tienes que ver. Eso está en la pregunta planteada. ¿Ya? Si en una pregunta te dicen, ya, se ha producido 300 polos con 5 trabajadores, con esos datos obtienes la productividad media. Ahí no puedes obtener la productividad marginal. Ahí no lo puedes obtener. Entonces, por eso que tiene que darte más datos en esa pregunta para que puedas hallar la productividad marginal. ¿Estamos? Como por ejemplo, ahí está. Siguiendo el ejemplo anterior, ¿qué nos dice? Después de varias semanas, el dueño del taller textil decide contratar a un trabajador más. ¿Cuántos habían anteriormente? Recuerda que habían 5. Va a contratar a uno más. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasó? No se dice varias semanas. Serían en total 6. Ahora, en el taller habrían 6 trabajadores. Y ahora, los 6, te dicen en la pregunta, han producido en total 420 polos. Ya, profesor, si anteriormente, ¿cuánto llegaron a producir? 300 polos, ahora te llegan a producir 420 polos. ¿Ha variado la producción? Sí. ¿En cuánto? Tú eres ahí matemáticas, eres rapidísimo, rapidísima. ¿Cuánto sería? Ahí está. De 420, ¿no? Aumentó, o de 300 aumentó a 420 la producción de polos. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está, lo estás viendo ahí claramente en la fórmula. Y de 6 trabajadores que son, antes eran 5. Ya, por ahí sencillo, pues, ¿no? Porque trabajadores solamente había habido variación de 1, nada más. Y ahí de 420 a 300 son 120. Listo, ya está. Eso sería en este caso. Ahí está la producción anterior. Más lo producido por quién? Por el último trabajador incorporado. A veces viene esa pregunta, ¿no? ¿Qué es productividad marginal? Es lo que ha producido el último trabajador incorporado. El último. Para el caso sería el sexto trabajador. ¿El solito cuántos polos hizo? 120, imagínate. Ya, pues ahí está, pues, ¿no? Con la que yo después sacar un chinito, porque el chinito te trabaja más. El peruano en promedio, ¿cuánto te sacaba? 60, pero él solito te ha hecho 120. Wow, está produciendo, pero rapidísimo. Lo estamos viendo ahí, pues. Entonces,
Productividad marginal, otro concepto que podemos darlo, es lo que ha producido el último, o es lo que ha aportado el último trabajador incorporado. ¿Dónde se le ha incorporado? A la producción. Se le ha incorporado a la producción. Y así obtenemos cuánto vendría a ser la productividad marginal. 120 sería la respuesta. ¿Correcto? Ya. Entonces, esos ejemplitos te vendrían en tu examen, en tu práctica, para poder hallar la productividad media y la productividad marginal. Creo que no he visto en tu boletín, me parece que no te han planteado ejercicios de ese modo, ¿ya? Pero bueno, y ahí tienes ahí que ver. Y cerramos finalmente con los sectores productivos. Cerramos con esta parte. Sectores productivos aquí en el Perú, obviamente, ¿ya? Hablamos de divisiones o sectores de las actividades productivas. Sectores son divisiones. ¿Cómo dividimos las actividades productivas? ¿Ya? En el Perú. ¿Cómo dividimos? ¿Ya? Y aquí tenemos pues 3 divisiones o 3 sectores. ¿Qué sería el sector primario, el sector secundario y el sector terciario? Son 3 sectores. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, en otros países ya pues es distinto la división por sectores, o perdón, división o sectores productivos, pues, ¿no? Ya hasta se habla de un sector cuaternario, un quinto sector, en fin, bueno. ¿De qué depende todo, chicos? Depende de la tecnología empleada. Nosotros, pues, aquí estamos viendo pues el sector primario. ¿Qué es el sector primario? Aquí se están formando se forma este grupo, este sector, por las actividades de extracción de materia prima. Todo lo relacionado a la extracción. Otros llaman también a la producción, extracción o producción de materia prima. ¿Ya? Extracción o producción de materia prima. Y aquí, citando alguna de ellas, tienes la minería, que resultaría ser la actividad económica más importante en el sector primario. Más importante en el sector primario. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Si me preguntan, ¿por qué? Porque la minería, pues, digamos, ¿en qué nos beneficia la minería? En que el Perú recibe la mayor cantidad de divisas, ¿ya? Recibe la mayor cantidad de divisas, o sea, ¿y esas divisas qué son? Son las monedas extranjeras que se usan en el comercio mundial, en el comercio exterior. Los dólares, por ejemplo, son los que Perú generalmente más utiliza. Entonces, los dólares es un ejemplo de divisa. Entonces, con la minería, nosotros vendemos minerales a China y Estados Unidos, y China y Estados Unidos nos pagan con divisas, nos pagan con dólares. ¿Está bien? Pesca es otra actividad extractiva en ese sector. Aquí, bueno, tu profesor de geografía te va a explicar muchísimo más. Hay 2 tipos de pesca, la marítima y la continental. La agricultura y la ganadería también pasan a ser actividades del sector primario. Hay intensiva y extensiva en el Perú, ¿ya? Eso corresponde al sector primario, ¿ya? ¿Qué más? El sector secundario. Sector secundario también tenemos. Porque acá, profesor, en el Perú tenemos industria. ¿Qué no? Claro, tenemos industria. Pero lamentablemente es una industria muy dependiente, muy dependiente. ¿Dependiente de qué? Depende, así de sencillo. Nuestras industrias que tenemos acá no tienen la capacidad de transformar la materia prima en insumo. ¿Ya? Tenemos industria, sí, pero que no transformamos nuestra materia prima en insumo. ¿Ya? Entonces, tenemos industria acá, sí, porque los insumos ya que se utilizan en nuestras industrias son traídas del exterior, son traídas de otros países. Por eso que tenemos industria. ¿Mm? Y han habido oportunidades de que nosotros hayamos podido lograr una gran industria. Lamentablemente, pues, no se llegó a dar, ¿no? La historia nos ha dicho de que no. Tuviste la oportunidad, no la aprovechaste, ya no estamos para lamentaciones. Y es así, ¿no? Somos una industria muy dependiente. ¿Qué tenemos? La industria hidroeléctrica, por ejemplo. La hidroeléctrica, la de cemento, la textil, la metalúrgica, siderúrgica, azucarera, láctea, industria alimentaria, etcétera. ¿Está bien? La construcción también está acá, chicos. La construcción también está acá en el sector secundario. ¿Ok? ¿Ya? Y terminamos con el sector, ¿qué? Terciario. Y aquí solamente hablamos de todo lo relacionado a la producción de servicios. Todo lo relacionado a la producción de servicios. ¿Está bien? ¿Ya? Habíamos dicho que en el Perú producimos más servicios que
bienes. Entonces, nuestro sector tercero es, digamos, el más dinámico, el más activo de los tres que tenemos acá, ¿ya? Ejemplo, tienes el comercio mayorista, minorista, creo que conocido por ti. Educación también, ahora que ha habido cambio en la forma de la educación virtual ahora se habla. El transporte, sea público o privado, actividades bancarias, salud, la salud también es un servicio, ¿correcto? El turismo, que ha sido duramente golpeado por esta pandemia, también se considera en el sector terciario, ¿ya? Y así tenemos agrupados a los sectores productivos en el Perú, en primario, secundario y terciario. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces, chicos, listo. Disculpen, desarrollado nuestra clase. ¿Está bien? Ya. A ver, entonces, si hubiera alguna duda, pregunta. 2017, ya lo que hablaba del niño costero, ¿sí? Gracias, María Yumei. Gracias, sí, 2017, el niño costero que se llegó a dar en el Perú. ¿Ya? Muy bien, ya, a ver. Bueno, han estado escuchando la clase, han aprovechado, me imagino yo, como dije al inicio, de desarrollar su práctica dirigida, ¿ya? Ya entonces, dejo carta libre a todos ustedes para que me hagan llegar sus respuestas por el mensaje de las claves de la práctica dirigida, ¿ya? Ojo, pero no profe, la 1, la C, la 2, no, todo. 1A, 2, corrido. 1, ¿qué claves? 2, ¿qué? En un mismo mensaje. Los que han tenido oportunidades. Si no, te doy tiempo, no hay problema, ahí tenemos tiempo. Vas sacando tus claves, lo tienes, ¡pam! Profe, tengo una duda. Mándate nomás, me interesa tu participación. Uh-huh. A ver, ¿quién me llegó? A ver, ya. Vamos a ver. Acá tengo yo. De todas maneras lo voy a desarrollar, se va a desarrollar, pero a ver, quisiera saber cómo van, a ver, en sus claves. Ahí es los 20, ¿sabes? Los chicos que sacaron 20. Muy bien, Valerie es la primerita que me ha hecho llegar sus respuestas. Muy bien, Val. Segundo, Aldair. Muy bien, vamos. A ver, recibo los 6 primeros. Los 6 primeros, ya van 3. Dania. Ya quedan 3. También. A ver, Joel no le veo a Joel sus claves. Unos cuadraditos nomás veo ahí que salen. Ya, a ver, ¿quién más? 3 más. 3 más, chicos. ¿Quién sigue? Está Valerie, Aldair, Dania. Bueno, ya Piero ya me ha respondido ya. La 1, Piero, ya. Ok, Piero. ¿Quién más? ¿Quién más? Joel, ahora sí, Joel. Visible tus claves. Muy bien, ya está. Ariana, ya. Catherine. Muy bien, Catherine. Ya, queda uno. Todos. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Completito. Molly Benavides. Molly, muy bien, chicos. Ya está. Listo. Ya está. Muy bien. Todos me pueden hacer llegar, no hay ningún problema, están siendo considerados, Ariana también, como Piero. Ya, a ver, pasamos, voy a compartir ahorita las respuestas. Ahí vamos a desarrollar cada una de ellas. Están colgadas la que es la práctica domiciliaria, ya para que puedan ahí repasar las clases. ¿Bien? Y preparándose, chicos, por favor, para su examen parcial. A ver, ¿dónde estás?
He visto la primera pregunta con la clave A y otros han puesto la clave D. A ver. Primera pregunta, ¿cuál vendría a ser? A ver, rapidísimo. Una vez. ¿Ok? Lo pueden visualizar, pero ¿no? Ya. Señale etapa en la que se genera, ¿no? El nombre de la etapa que hemos estado hablando en la clase de hoy, ¿no? Y esa etapa es la de producción. Debe quedar, chicos, claro, ¿ya? Diferencia en producción, productividad,